¿Cómo se creó Cuidados Paliativos y bajo qué bases legales? Ok, la unidad de soporte médico y cuidados paliativos se crea en el año 2005 acá en la ciudad de Santiago y se crea dentro de la Asociación Nacional contra el Cáncer, donde participábamos como voluntarios, y se crea porque dos de los compañeros comenzamos a ver que habían pacientes que se le daba alguna ayuda económica para ir al Instituto Oncológico Nacional a recibir sus tratamientos, y resulta que notamos que en algunos meses esos pacientes no regresaban a buscar la ayuda económica. Entonces comenzamos a investigar qué ocurría y encontrábamos habían dos maneras en que ellos no vinieran. Una era que ellos habían fallecido, ya el cáncer había avanzado, y la segunda es que el Instituto Oncológico los había enviado para la casa porque el tratamiento ya no funcionaba. Entonces pues decidimos visitar a algunos de estos pacientes a ver en qué condiciones estaban, porque tampoco regresaban a la Asociación contra el Cáncer a buscar algún tipo de ayuda. Y cuando encontramos a los pacientes estaban en condiciones muy paupérrimas, con enfermedad muy avanzada, con muchos síntomas, y no eran llevados a ningún lugar porque generalmente en los cuartos de urgencia, cuando eran atendidos, al ver el diagnóstico que era un cáncer muy avanzado, ya pues no querían darles ningún tipo de tratamiento. Así que decidimos que no podíamos dejar quedarnos solo en dar una ayuda económica, sino en poder brindarles algún tipo de atención, y entonces coordinamos un equipo multidisciplinario para empezar a hacer la atención de manera voluntaria. Lo hacíamos horas de la tarde, cuando salíamos del trabajo, o en los fines de semana. Eso fue de 2005 hasta el año 2010, cuando el Ministerio de Salud crea el programa de cuidados paliativos basado en la Ley 68, que es la ley donde se habla de los pacientes y de todos los beneficios de los pacientes, de los derechos de los pacientes. En esa ley existe un artículo que es el artículo 23, en donde se dice, parafraseándolo, que todas las unidades locales del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social estaban obligadas a brindar cuidados paliativos a todos esos pacientes, independientemente del tipo de recurso humano que tuvieran. O sea, ellos lo tenían que hacer con el recurso humano que contaran de disponibilidad. Así que basado en eso, pues el Ministerio de Salud crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos y nos encargan a nosotros a llevar la parte de cuidados paliativos en la provincia de Veragua. Entonces, a partir de octubre del 2010 iniciamos ya no como un voluntariado, sino que se nos asignan dos días a la semana para hacer cuidados paliativos. Eso ha ido evolucionando al día de hoy, ya 9 años después. Entonces ya nosotros tenemos asignado, nosotros hacemos cuidados paliativos todos los días, pero a nivel del Centro de Salud de Santiago, o sea, ya dentro del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la misión y visión de las unidades de soporte médico y cuidados paliativos? Bueno, la misión de cuidados paliativos es proveer y desarrollar servicios de atención de alta calidad en pacientes con enfermedades crónicas muy avanzadas, donde la curación ya no es posible. Ahora, esta misión realmente es la misión que está a nivel nacional. Entonces, nosotros acá en Veraguas esta la hemos cambiado un poco y la hemos adaptado a nuestra realidad, y en nuestra realidad nosotros estamos brindando este tipo de servicios a todos los pacientes con enfermedades terminales, no solo a los que tienen la enfermedad tipo cáncer, y también le estamos dando cuidados paliativos desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, sobre todo la enfermedad oncológica. Hay una diferencia entre un cuidado paliativo de enfermedad no oncológica y uno con enfermedad oncológica, porque los pacientes con enfermedad oncológica generalmente la expectativa de vida en cuidados paliativos es corta. Así que nosotros estamos tratando en ellos de trabajar con ellos desde el momento del diagnóstico.
El paciente no está con la enfermedad avanzada, pero el paciente ya nosotros tenemos algún contacto con ellos para la atención de los síntomas que ellos puedan tener. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al programa? Bueno, el paciente solamente tiene que acudir a la instalación del Centro de Salud de Santiago y solicitar que ingresar al programa. El programa consta entonces de 3 modalidades, que es la modalidad hospitalaria, la modalidad de consulta externa y la modalidad de visita domiciliaria. En el Centro de Salud de Santiago nosotros damos la modalidad consulta externa y la modalidad visita domiciliaria, porque nosotros no somos hospital y funcionamos solamente hasta las 3 de la tarde. Ahí podemos hospitalizar a un paciente en observación. Mientras el centro esté abierto, podemos canalizarlo, ponerle algún tipo de medicamento, hacerle tratamiento, paracentesis, muchas cosas, pero solamente en el lapso que el centro esté abierto. Entonces, el paciente pues tiene que ir a solicitar ayuda, en este caso la visita, se llena un expediente especial, que es el expediente que se lleva a la visita, y el paciente entonces lo clasificamos. El paciente, para que vaya a visita, nosotros estamos usando la escala de Karnofsky, que es una escala de actividad, de lo que el paciente puede o no puede hacer. Y en esta escala, cuando el paciente está con un Karnofsky menos del 50%, que este paciente no va a poder caminar o deambular adecuadamente hacia el centro de salud, entonces nosotros vamos a la residencia y le hacemos las visitas. Los pacientes que tienen un Karnofsky más alto, que pueden deambular, entonces estos pacientes sí van a la consulta externa del centro de salud. Actualmente estamos brindando consulta externa 3 días de la semana, martes, miércoles y jueves, y los lunes y los viernes los dedicamos a las visitas domiciliarias, donde vamos a ver estos pacientes que no pueden deambular. En este caso tenemos que hacer una salvedad porque, si bien es cierto, hay pacientes encamados, estos no son exactamente los pacientes que están dentro del programa de cuidados paliativos, porque muchas veces, por ejemplo, tenemos pacientes encamados con enfermedades cerebrovasculares, que este paciente lo que básicamente requiere es atención en el domicilio, pero por parte de sus cuidadores. Estos pacientes asegurados los atiende con enfermedades cerebrovasculares, los atiende el servicio de atención domiciliaria de la caja, y entonces nosotros pues nos dedicamos más que todo a los pacientes con una enfermedad crónica muy avanzada, donde probablemente la expectativa de vida no sea muy larga. Entonces a estos son los que hacemos nosotros las visitas domiciliarias. Así que nada más tiene que ir al centro de salud, solicitar visita. Nosotros tenemos que evaluar que sea una enfermedad crónica avanzada para definir si va a ser la visita domiciliaria, si amerita visita domiciliaria o si se ve en consulta externa. Porque por supuesto todo el mundo prefiere que lo vayan a atender en la casa, pero no tenemos la capacidad para ver a todos los pacientes en la casa. Cada año se realiza un seminario de cuidados paliativos. ¿Cuál es la finalidad de este seminario? Ok, el programa de cuidados paliativos consta de la modalidad atención, que es la que hemos estado hablando hasta este momento, y consta de la modalidad educación. Mientras más personas estén educadas en cuidados paliativos, va a ser mucho mejor para los pacientes y para los propios equipos. Así que nosotros todos los años hacemos un seminario grande de cuidados paliativos en Veragua. Este año hicimos el seminario número 13. O sea, hemos tenido 13 años ininterrumpidos capacitando a personal de salud, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en salud, farmacéuticas, fisioterapeutas y estudiantes de la rama de la salud, aparte de público en general. Somos del convencimiento que mientras más gente conozca del programa, de los cuidados paliativos, de lo que se puede hacer en cuidados paliativos, se va a poder brindar una mejor atención a todos estos pacientes. ¿Qué tipo de enfermedades son tratadas por el programa? Ok, como decíamos, hablamos de enfermedades oncológicas y enfermedades no oncológicas. Cuando nosotros empezamos 2005, solo veíamos pacientes con enfermedades oncológicas, pero cuidados paliativos no se queda allí. Así que lo que estamos haciendo ahora, hemos incursionado en enfermedades no oncológicas avanzadas, y ahora podemos decir que 8 de cada 10 pacientes que vemos dentro de la unidad son de cáncer,
y 2 de cada 10 son de algún otro tipo de enfermedades no oncológicas. Por ejemplo, cardiopatías dilatadas, insuficiencias renales en etapas ya avanzadas, etapa quinta o más, pacientes con diabetes mellitus con múltiples complicaciones que no pueden deambular, pacientes con Alzheimer, pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas que son dependientes de oxígeno, y pues algunas de estas enfermedades ya crónicas, pacientes de VIH que están en etapas ya SIDA, también los vemos en cuidados paliativos. ¿Qué requisitos debe hacer el familiar o la persona que está a cargo si un paciente requiere el uso de tanque de oxígeno? Ok, algunos pacientes ameritan en estados, sobre todo en estados avanzados, el utilizar oxígeno, y eso lo evaluamos es cuando colocamos, medimos el oxígeno en sangre, y cuando el paciente comienza a desaturar, entonces nosotros le solicitamos buscar terapia de oxígeno, que lo hacemos a través de concentradores de oxígeno que al paciente se lo puede prestar la Asociación contra el Cáncer, o de tanques de oxígenos que entonces pueden conseguir en el Seguro Social los que son asegurados y en el Hospital Luis Fábregas los que son no asegurados. Esto tiene requisitos: primero, que exista la receta de parte del médico donde está solicitando el oxígeno. Segundo, generalmente lo envían a los bomberos para hacer una inspección por la seguridad, porque el tanque de oxígeno es inflamable, pues el Seguro Social también pide un depósito para poder brindar el oxígeno. El oxígeno también tiene que, si es en tanque, tiene que tener un manómetro, y ambos sistemas utilizan entonces un frasco nebulizadores y catéteres nasales para poder tener el oxígeno. ¿Qué se hace si ocurre una defunción en la residencia? Ok, nosotros la verdad que en esa parte estamos bastante bien, porque veíamos que si nosotros estamos dándole seguimiento a un paciente que tiene una enfermedad muy avanzada y ese paciente fallece en algún momento, por ejemplo en el fin de semana o en la noche, ese paciente, o en el día incluso, ese paciente, si fallece en la casa, la ley nuestra dice que ese paciente, al fallecer en la casa, debe ocurrir un levantamiento del cadáver por parte de personería, y cuando ocurre ese levantamiento del cadáver, ese cadáver tiene que ir a una morgue judicial. Si es un paciente no asegurado, va al Chicho Fábrega, y si es un paciente asegurado, va al hospital de Aguadulce, a la morgue judicial de Aguadulce. Entonces el problema estaba en que cuando ocurre este momento, el dolor de los deudos que acaban de perder a un familiar y que tengan que llevarse al paciente a Aguadulce, entonces hacer una autopsia o a que el médico forense escriba el certificado de defunción, y después el familiar tiene que pagar la traída de ese cuerpo desde Aguadulce hasta Santiago. Entonces pues eso es un trámite bastante burocrático y muy doloroso para los dolientes en este caso. O sea, el dolor de la pérdida más el dolor de todo el enredo Entonces nosotros lo que hicimos fue, hace muchos años, un arreglo, unas conversaciones con el Tribunal Electoral pidiéndole que nos proveyeran de los certificados oficiales de defunción. Y hace ya más de 10 años nosotros contamos con certificados de defunción que los provee el Tribunal Electoral, y estos certificados no deben cobrarse, que de hecho nosotros no lo hacemos. Entonces nosotros le decimos a los familiares, y ya las funerarias todas saben aquí, que el paciente fallece, si es paciente nuestro, nosotros le llenamos el certificado de defunción para que ellos puedan entonces borrarlo en el Tribunal Electoral. El certificado de defunción no es una urgencia, la persona no tiene que tenerla en el momento, a menos que quieran hacer cremación, porque ya el cuerpo tiene que ir a la ciudad de Panamá. Pero de otra manera no, y de hecho no hay problema, ellos hacen todo el trámite, lo entierran y después van a buscar el certificado de defunción al Centro de Salud de Santiago. En la actualidad, ¿cuántos casos ha atendido aproximadamente? Bueno, nosotros tenemos una casuística. Cuando empezamos en el 2005, empezamos con 8 pacientes en todo el año.
y eso fue aumentando progresivamente porque pues la gente se enteraba, ya el oncológico nos refería a todos los pacientes de ellos, y pues la gente llegaba porque alguien los envió a la unidad de cuidados paliativos. Actualmente nosotros tenemos 303 pacientes que son signatarios de la unidad de cuidados paliativos, y de ellos el 60% son pacientes que están en la parte de soporte médico, o sea que no es en ese momento la enfermedad, no esperamos que en unos próximos 6 meses haga que el paciente fallezca, o sea que están solamente por algún síntomas tenues o leves. Tenemos un 40% de esos 303 que sí están en cuidados paliativos, y los vemos algunos en consulta externa, y pues la mayoría de ellos los vemos en visita. En este momento nosotros tenemos 110 pacientes que estamos visitando en distintos momentos durante el mes en toda la provincia de Veraguas. ¿Cuál es la frecuencia de las visitas domiciliarias? Ok, bueno, ya sabemos cómo escogemos los pacientes que tienen que ser para visita, cuál es la condición, Karnofsky, menor de 50. Entonces la frecuencia realmente va a depender. Hay pacientes que tienen un Karnofsky bajo que no pueden acudir al centro de salud por alguna complicación en su movilidad, y no exactamente porque la enfermedad está muy avanzada. Entonces este paciente, por ejemplo, no lo vamos a visitar todos los meses, lo podemos visitar más o menos, lo que estamos haciendo es cada 2 meses. Nuestro paciente más o menos lo estamos visitando cada 2 meses. Pero si tenemos un paciente que está entrando en fase agónica, la fase agónica es una etapa de la enfermedad donde el paciente ya comienza a tener dificultad respiratoria, no tolera el decúbito, el paciente a veces ya está inconsciente, comienza a tener estertores respiratorios audibles. Entonces este paciente ya nosotros sabemos que el fin de la enfermedad es corto, puede ser horas, días. Entonces a este paciente le aumentamos la frecuencia de la visita. Cuando identificamos algunos pacientes que están ya muy avanzados, entonces comenzamos a hacer la visita semanal, o a veces hacemos hasta 2 visitas por semana hasta el momento en que el paciente fallece. Así que en general nosotros visitamos los pacientes una vez al mes, o cada 2 meses, y los pacientes que están en etapas un poco más avanzadas, entonces los vemos semanal o cada 15 días.